Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los ETFs. Les voy a explicar qué es un ETF y en cuáles invierto y por qué invierto en ellos. Así que vamos adelante. Bueno, primero, ¿qué es un ETF? Un ETF básicamente es una lista de un grupo de empresas que comparten unas características similares, bien sea porque están ubicadas en el mismo país, porque están ubicadas en el mismo sector, porque son compañías que son de tecnología o son compañías industriales o son compañías enfocadas en el tema de la salud o son compañías enfocadas en el tema del petróleo. Eso es un ETF. Un ETF es un grupo de empresas con unas características similares. Por lo tanto, si las compañías que están dentro de ese ETF suben su valor, el ETF va a subir de valor. Y si por el contrario, ese sector o esas compañías bajan de valor, este ETF va a bajar de valor. Ahora, ¿qué significa ETF? ETF significa Exchange Trade Fund, o traduce algo así como un fondo de inversión negociado o un fondo de inversión cotizado. Segunda pregunta, ¿dónde y cómo comprar un ETF? Los ETF se pueden comprar a través de cualquier broker internacional. Yo en lo personal uso eToro e Interactive Brokers. Pero es muy importante tener en cuenta quién es el proveedor del ETF. Hay muchos proveedores de ETFs, pero para mi concepto los mejores son Vanguard, Invesco y Charles Schwab. Son los proveedores de ETFs que yo generalmente utilizo. Aunque hay muchos más, está BlackRock, está State Street, que son también muy grandes, muy famosos y muy conocidos, pero en lo personal me gusta, de los que compro, el que más me gusta es Vanguard porque maneja las mejores comisiones del mercado. 3. ¿Qué tipos de ETFs hay? Hay ETFs de todo tipo. Hay desde ETFs que invierten solo en compañías de petróleo hasta ETFs que invierten en compañías que minan oro o que comercializan oro. Incluso hay un ETF que se enfoca en empresas que van a proveer tecnología para el metaverso. Este ETF es muy nuevo, se arrancó en diciembre del año pasado y en él hay listadas compañías como Amazon, compañías como Nvidia, como AMD, que son compañías que venden toda la tecnología que sirve como plataforma dentro del metaverso. Incluso hay ETFs de compañías europeas, compañías chinas, compañías taiwanesas. Hay un ETF que personal me llama la atención, que es un ETF enfocado en compañías de tecnología china. Pues si bien sabemos que el mercado chino de tecnología es un mercado con buenas proyecciones, con muy buenos proyectos, a través de este tipo de ETFs se podría invertir en ellos. 4. ¿En qué ETFs invierto y por qué invierto en ellos? Bueno, mi posición principal de ETFs y el que más me gusta es el BOO de Vanguard. Es un ETF indexado al SP500. A través de este ETF yo invierto en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado. Este ETF, al ser indexado, nos muestra que, como en la gráfica del SP500, los últimos 100 años ha tenido muy buenos rendimientos y yo creo que esto va a seguir pasando porque la economía americana considero que va a seguir siendo durante los próximos 20 años la primera. Este ETF, al estar indexado al SP500, podemos observar que los últimos 50 años ha tenido muy buenos rendimientos y tal como Warren Buffett ha dicho en varias ocasiones, es un fondo indexado de su preferencia. Vamos a escuchar un poco a Warren qué opina acerca de este ETF indexado al SP500. Yeah, I would say that in terms of the index fund, I would just take a very broad index. I would take the S&P 500 as long as I wasn't putting all my money in at one time. If I were going to put money into a index fund in relatively equal amounts over a 20 or 30-year period, I would pick a fund, and I know Vanguard has very low costs. I'm sure there are a whole bunch of others that do. I just haven't. También observemos el crecimiento que ha tenido este ETF indexado al SP500 los últimos 10 años y los últimos 5 años. Podemos observar para los últimos 10 años un crecimiento del 224% y para los últimos 5 años un crecimiento del 86.4%. Un crecimiento nada despreciable para este tipo de inversión y ello sin tener en cuenta los dividendos anuales que paga este ETF,
que están entre el 2 y el 3% anual. Entonces, esto subiría un poco más estos porcentajes, dado que es una inversión a interés compuesto. Y la idea siempre es reinvertir sus dividendos. Este ETF lo componen principalmente compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Tesla y JP Morgan Chase. Estas compañías componen el 27.4% de los activos totales del ETF. Otra de mis principales posiciones es el QQQ de Invesco. Este ETF invierte en las 100 compañías de tecnología más grandes de Estados Unidos. Si bien, como he mencionado en otros videos, considero que las compañías de tecnología en Estados Unidos son un sector de gran crecimiento y considero que durante las próximas décadas van a seguir liderando el top mundial de compañías de tecnología. Por lo tanto, este ETF lo tengo dentro de mi portafolio y pienso tenerlo durante los próximos 5 o 10 años. Este ETF lo componen principalmente compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, más conocido como Google, Nvidia, PayPal y Adobe. Y también tengo una posición en el BUG de Vanguard. Este ETF es un ETF que invierte principalmente en compañías de rápido crecimiento, generalmente compañías que también están enfocadas en el sector de la tecnología. En este ETF podemos encontrar las siguientes compañías listadas. Compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, entre otras que componen el 45.10% de los activos totales del ETF. Y por último tengo posiciones en el SCHD de Charles Schwab. Este ETF en lo personal me gusta mucho, ya que es un ETF que invierte en las 100 compañías del índice de Dow Jones Dividend. Este índice representa las 100 compañías de mayor dividendo sostenido en el tiempo del SP500. Este índice busca las 100 compañías con mejor desempeño de dividendos que han tenido y analizan también no solamente el tema de los dividendos, sino hacen un análisis financiero de las compañías y revisan su solidez en el pago de dividendos en el tiempo. Por lo tanto, hace que sea un índice y un ETF que cuenta con compañías de muy buena estructura financiera y con mucha solidez en el largo plazo. Actualmente paga unos dividendos del 2.9% y este ETF es muy estable en el tiempo, ya que cuando el mercado generalmente cae, este ETF suele mantenerse un poco más y le da estabilidad a mi portafolio. Bueno, y para finalizar quisiera recordarles que uno de los objetivos de mi canal es ser 100% transparentes y no hablar de ETFs y de acciones y de compañías que yo no compro o que no invierto en ellas. Estas posiciones las comparto con ustedes con el fin de mostrar de alguna manera lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y que ustedes en base a eso se tomen una idea de si invertir o no a su propio criterio, ya que están haciéndolo con su propio dinero. Recuerda que tú eres el único responsable de invertir tu dinero y es muy importante que lo hagas a conciencia y que lo hagas teniendo pensamiento crítico. Así que si te pareció relevante este video para tus próximas inversiones, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, ya que vamos a seguir subiendo mucho contenido relacionado a las inversiones que voy a ir haciendo y voy a ir realizando durante este año. Chao, muchas gracias.